Juicio Ciudadano y Procedimiento Especial Sancionador. Recibamos con un aplauso al maestro Rigoberto Riley Mata Villanueva, magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Como integrante del Tribunal Electoral de Tabasco, celebro la iniciativa en la realización del presente evento, reiterando mi reconocimiento a las instituciones participantes, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, muy bien representado a través del magistrado presidente Adin Antonio Aylol Gálvez. Muchísimas gracias por permitirme moderar la presente mesa. Asimismo, por el magistrado Enrique Figueroa Ávila, con quien honrosamente me toca interactuar en este panel. Muchísimas gracias. Y quiero también agradecer a la maestra Adriana Bracho Alegría, quien es titular de la Dirección de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del citado tribunal. Muchísimas gracias por contribuir con este tipo de eventos, muy amable. Y asimismo a los órganos coadyuvantes, al Instituto Nacional Electoral, que estuvieron muy bien representados en la primera mesa, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, muchísimas gracias, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como al Instituto Estatal de las Mujeres. Mis respetos para todos ellos por la realización del presente evento. Asimismo, quiero agradecer y aprecio mucho que a pesar de la hora sigan aquí con nosotros. Así pues, me honra presentar a ustedes a quienes serán los ponentes en el presente panel. El magistrado de la Sala Regional Jalapa, doctor Enrique Figueroa Ávila, nos expondrá el tema Esquema de elaboración de juicio para la protección de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, mejor conocido como JDC, y por otra parte el consejero estatal, maestro Víctor Humberto Mejía Naranjo, disertará lo relativo al procedimiento especial sancionador, mejor conocido como PES. En ambas ponencias se explicarán los requisitos indispensables para la interposición de dichos medios de impugnación y se presentarán algunos ejemplos. Así pues, como hemos venido escuchando, la participación de las mujeres en la vida política del país es un tema de gran relevancia en nuestra sociedad actual y que no solo inmiscuye, como bien se ha citado y se ha comentado multicitadas veces, a las mujeres, sino también a todos en su conjunto como sociedad, pues se trata de derechos fundamentales que se brindan tanto a mujeres como a hombres en condiciones de igualdad, tal y como lo establece el artículo 4 de la Constitución Federal, el cual señala que ambos somos iguales ante la ley. Es decir, debe de existir un disfrute equivalente entre los derechos humanos sin importar diferencias de género. Así pues, garantizar el acceso a una vida libre de violencia, que favorezca su participación política conforme a los principios de igualdad y no discriminación, para fortalecer la soberanía del régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una obligación de todos. Actualmente, en materia electoral se prevén mecanismos para que las mujeres tengan una vida libre de violencia, como el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el procedimiento especial sancionador, los cuales, por mandato constitucional, en todo momento se deben de resolver con perspectiva de género, es decir, tomando en cuenta los factores de desigualdad real de quienes enfrentan un proceso judicial. De esta manera, empezaremos con la intervención del doctor Enrique Figueroa Ávila,
quien contará, al igual que el consejero Víctor Mejía, con un tiempo de 30 minutos para disertar su tema. Y en este caso procedo a leer el currículum, una síntesis curricular del magistrado Enrique Figueroa Ávila. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, maestro en Derecho Procesal Constitucional en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana, institución educativa en donde concluyó sus estudios de doctorado. Asimismo, cuenta con estudios en Constitucionalismo y Garantismo por la Universidad de Toledo y en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, Barcelona, ambos en España. Es profesor definitivo por oposición de la asignatura de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la UNAM desde el año 2012 y a partir del segundo semestre de 2016 imparte la materia Derechos Humanos en la División de Educación a Distancia. Ha sido docente de la asignatura Derecho Procesal Constitucional en la Maestría de Derecho Constitucional y Amparo de la Universidad Eurohispanoamericana en Jalapa. Ha fungido como asesor jurídico en diversas áreas de la Secretaría de Gobernación. Cuenta con 18 años de experiencia jurisdiccional electoral. Fue secretario de Estudio y Cuenta hasta llegar a coordinador de ponencia en el Tribunal Electoral del Distrito Federal y secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Regional Jalapa. Tiene usted el uso de la voz, estimado magistrado, y como siempre es usted bienvenido a Tabasco. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Colegio, un honor formar parte de este curso taller. Yo quiero expresar mi agradecimiento a Yalín Otálora, a la Mónica Soto, a mi magistrado presidente, don Antonio de León Gálvez, directora general de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, que me hayan tomado en cuenta para formar parte de este gran proyecto que mucho interesa en la agenda institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y además formar parte de esta mesa que, como ustedes pueden observar, tiene por objetivo presentar a ustedes herramientas que van a servir eventualmente para quienes puedan sufrir conductas que potencialmente puedan ser configuradoras de violencia política de género. El objetivo de este primer apartado es presentarles a ustedes de la manera más didáctica posible, de la manera más sencilla posible, un esquema para la elaboración de una demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Sabemos bien que mucho se ha construido alrededor de que para poder acceder a la justicia electoral federal o a la justicia electoral que imparten los tribunales electorales, necesitamos acudir necesariamente a un equipo de expertos, de especialistas, de bufetes que se ocupen de elaborar un escrito de demanda. Y precisamente fue un encargo especial de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género que yo trataré de cumplir lo más exactamente posible en el sentido de romper todos esos obstáculos que rodean el acceso a la justicia electoral federal o a la justicia electoral local, porque ya lo había adelantado la magistrada Yolida Bey. Vamos a ver que existen puntos de coincidencia en la elaboración de una demanda de juicio para la protección de los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos local o del JDC federal. Entonces vamos a entrar de lleno precisamente a esta temática porque vale la pena recordar cuáles son los cargos que se van a elegir el próximo 1 de julio en el estado de Tabasco. Primero, en el ámbito local se van a renovar 17 ayuntamientos, se van a renovar 17 diputaciones locales, así como también 14 diputaciones por el principio de representación proporcional. Es muy importante tener presente que aquí es donde vamos a trabajar de manera coordinada el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, eventualmente la Sala Regional Jalapa y la Sala Superior. Porque la Sala Regional Jalapa tiene competencia para revisar los asuntos relacionados con las elecciones locales, tratándose de ayuntamientos y del Congreso Estatal. Tratándose de la gubernatura, directamente el asunto lo ve el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, la Sala Superior. Pero nosotros revisaremos el caso de ayuntamientos y de elecciones locales una vez que han transitado en primera instancia por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Entonces vale la pena dimensionar
cómo vamos a trabajar de manera coordinada el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco y la Sala Regional Jalapa. Pero como ya les adelantaba, es importante tener presente que las demandas de juicio federal y de juicio local prácticamente son muy idénticas en cuanto a los requisitos que deben contener para su elaboración. Vale la pena también rápidamente mencionar que se van a elegir, se van a renovar 6 distritos electorales federales en el Estado de Tabasco, así como las senadurías de mayoría relativa, que eventualmente son casos que también pueden transitar por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, una primera pregunta que debo yo dejar aquí lo más clara posible es: ¿cuál es el plazo que se tiene para promover una demanda de juicio ciudadano? Les quiero platicar que en términos de la legislación federal, si se tratan de conductas positivas, de acciones, el plazo que establece nuestra ley es de 4 días. 4 días contadas a partir de que sucede la conducta. Pero si se trata de omisiones, no me quieren dar los recursos, no me quieren contestar una petición, esto configura omisiones. Las omisiones tienen un trato distinto. Dice la jurisprudencia 15/2011 que tratándose de las omisiones, el plazo corre de momento a momento y es de tracto sucesivo. ¿Qué significa esto? Que no va a operar el plazo de los 4 días. ¿Por qué? Porque permanentemente no me están contestando mi solicitud de información, permanentemente no me están entregando mis recursos. Entonces es muy importante que tengamos primeramente muy claro qué tipo de conducta, qué tipo de situación estoy enfrentando. Ahora, les quiero platicar, porque están viendo que detrás de mí me está acompañando una presentación. Quiero decirles que no se preocupen. Esta presentación está elaborada para cada uno de ustedes, por lo que va a quedar a su disposición en la red que las compañeras talleristas en el apartado anterior de este curso taller les avisaron. Ahí se va a contener esta información para que ustedes no vayan preocupados tomando notas ahorita con toda celeridad y sobre todo la idea es hacer muy productivo este periodo de 30 minutos que tengo, ya 25, para poder ir construyendo con ustedes eventualmente una demanda de JDC federal o local. Bueno, ya que tenemos muy claro cuál es el plazo que yo tengo para efecto de elaborar una demanda de esta naturaleza, lo que me debo preguntar a continuación es: ¿qué requisitos debe contener ese documento? Esto es necesario que yo deje muy claro que para que los tribunales podamos actuar, opera lo que técnicamente se ha identificado como el principio de instancia de parte agraviada. Es decir, los tribunales electoral, local y federal no operamos buscando en los periódicos, buscando las noticias, casos relacionados con violencia política de género. Necesitamos que quien se siente afectado, quien se siente afectada, promueva, haga llegar al tribunal competente un documento que precisamente es el que nos vamos a dedicar en estos minutos a confeccionar. ¿Qué requisitos debe contener ese documento? El primero de ellos: el nombre de la parte actora, es decir, la justiciable, el justiciable. ¿Por qué se llama justiciable? ¿Por qué le decimos justiciable? Porque es la persona que acude al tribunal exigiendo justicia. Justicia que nosotros cuidaremos que sea apegada a derecho. Y por supuesto que nos advierta con qué carácter está presentando la demanda. Soy candidata, soy candidato, soy aspirante, que nos describa cuál es la situación particular que está viviendo, porque eso ya nos permite empezar a contextualizar el asunto y por supuesto, como ya lo adelanté hace un momento, nos permite distinguir si se trata de un caso federal o de un caso local. Y desde ahí podemos empezar a orientar a la justiciable, al justiciable en la atención de su asunto. Y también que nos indique si va a haber una persona que va a estar autorizada para ver el expediente. Sabemos que están en campaña muchas de ustedes, que es difícil que estén viendo sus asuntos. Bueno, ustedes pueden autorizar a una persona que en su lugar esté dándole seguimiento al asunto. También les quiero decir, pueden actuar a través de un representante legal. Y bien saben ustedes que en principio los representantes legales hay que acudir con un notario y obtener un poder para pleitos y cobranzas. En primer lugar, me pueden decir es muy difícil porque yo tengo muchas actividades, para mí es muy difícil agendar una cita con el notario, o es muy caro también. Bueno, les quiero decir que hay precedentes de la tabla superior en el sentido de que con una carta poder debidamente confeccionada
dirigida a la Sala Regional Jalapa, al Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Vengo a autorizar a esta persona para que me actúe en mi nombre y representación en la promoción del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano que voy a plantear en torno a mi candidatura, donde voy a exponer hechos de violencia política de género, en razón de género. Y con eso ustedes pueden cumplir el primer requisito en la elaboración de este escrito de demanda. A continuación, en ese documento ustedes tienen que colocar el domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, ya les había dicho yo, el autorizado para recibir. Sobre el domicilio les quiero platicar que eso es muy importante que lo tomen en cuenta, porque es el punto de contacto que va a existir entre el Tribunal Electoral, la Sala Jalapa o el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco con ustedes. Es muy importante que señalen el domicilio donde se les puede contactar para efecto de irles avisando cómo va el tránsito, va caminando su demanda. Ahora les quiero platicar que, por supuesto, en el caso de la Sala Regional Jalapa, hemos avanzado importantemente dándonos cuenta de que la tercera circunscripción plurinominal electoral, que abarca 7 estados de la República, implica muchas dificultades para efecto de el domicilio y la posibilidad de ese contacto directo que busca este requisito. Pero al respecto les quiero platicar que, por lo menos tratándose del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ustedes pueden pueden obtener una cuenta de correo electrónico autorizada para el efecto de que esas notificaciones puedan realizarse de la manera más ágil posible. Y precisamente la presentación contiene este caminito que hay que seguir y que yo rápidamente lo voy a referir. Ustedes tienen que entrar a este link que aparece https://notificaciones.tribunalelectoral.gov.mx, en donde van a poder acceder al sistema para crear una cuenta de correo electrónico. Tienen que llenar los campos que se solicitan, entre otros. Van a ver que son datos muy sencillos: ingresar el nombre, los apellidos, la contraseña, un domicilio, teléfono, correo electrónico. Van a tener que aceptar las condiciones del servicio y la política de privacidad del propio Tribunal Electoral, porque ustedes están dando los datos sensibles, como son su nombre, su domicilio, y el tribunal se compromete a salvaguardarlos y darle crear cuenta. Van a ver ustedes aquí detrás de mí que están las pantallas en donde ustedes van a poder acceder al sistema, crear la nueva cuenta, aceptar las condiciones del servicio, la política de privacidad, y finalmente en la parte de abajo van a encontrar el rubro que dice crear cuenta. Con eso ustedes pueden obtener una cuenta de correo electrónico que va a ser el mecanismo a través del cual, en caso concreto, la Sala Regional Jalapa va a establecer un contacto directo con ustedes. Y es una maravilla que en este aparato que prácticamente ya tenemos todas y todos, podamos directamente tener contacto con la justicia electoral federal de nuestro país. A continuación, en la elaboración de este escrito de demanda, se debe señalar de manera precisa el nombre de quién o quiénes, a juicio del justiciable, de la justiciable, estén ejerciendo los actos, misiones constitutivos de violencia política de género. Es importante que nos digan de dónde viene la violencia política de género para que nosotros también podamos ayudar de la mejor manera posible en el resarcimiento del derecho en caso de que éste quede acreditado. En la elaboración de este escrito inicial de demanda, a continuación de que ya tenemos identificado a quien puede ser potencialmente el responsable, deben ustedes a continuación exponer los hechos de forma clara, en los que se detallen en qué consisten los actos u omisiones que se estimen constituyen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y es importante, y quiero resaltarlo porque ese es el elemento nuclear de la demanda. Ustedes tienen que exponer ahí lo más ampliamente posible cuál es la situación que están viviendo. Y vaya, todos y los que tenemos la fortuna de ser madres, padres, cuando defendemos a nuestros hijos, vaya, las misivas de respuesta que les damos a las maestras, bueno, aquí yo les pido que ese ejercicio lo hagan también en la constitución de su escrito inicial de demanda, porque es el que nos va a servir para poder contextualizar el asunto, para poder conocer la situación. La descripción es sumamente importante. Y también es importante porque les quiero platicar que van a ver ustedes, incluso aquí está insertado precisamente en el cuadro que voy a dejar a su exposición en esta presentación, que es importante que ustedes nos digan si se dirige esa violencia política de género por el solo hecho de ser mujer, porque hay un impacto diferenciado entre hombres y mujeres,
¿Por qué les afecta desproporcionadamente? Vaya, es una narrativa expositiva que nos va a permitir a nosotros, insisto, contextualizar el asunto y sobre todo poderlo juzgar con base en el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, porque es el instrumento que utilizamos los tribunales electorales para efecto del conocimiento de este tipo de asuntos. Todo está narrado precisamente en esta presentación. Además, nos va a servir para, una vez que hemos hecho ya esta descripción, piensen ustedes que ya en el escrito inicial de demanda, después de la exposición de los hechos, pueden pedirle ustedes al Tribunal Electoral medidas de protección. Las medidas de protección son un instrumento importantísimo para evitar que el daño se vuelva irreparable, en tanto se resuelve el fondo del asunto. Fíjense ustedes que las medidas de protección, lo digo con mucho orgullo, bajo la dirección de nuestro presidente, las medidas de protección se han dictado en la Sala Jalapa en plazos de 3-4 días. Llega la demanda y de inmediato entramos a examinar el contexto del asunto, y antes de que se resuelva el asunto en el fondo, estamos ya dictando medidas de protección que puedan evitar que el daño se vuelva irreparable. Hasta en tanto se resuelve la demanda de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Estas medidas de protección, disculpen, son importantes porque, como podrán observar ustedes, tienen por objeto, además de evitar que el daño se vuelva irreparable, podemos atender situaciones donde puede peligrar la seguridad física de las personas, de sus colaboradores, de sus familias, y tienen un efecto en tanto nosotros resolvemos el fondo del asunto. Que también les quiero comentar que en la Sala Jalapa el promedio de resolución de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en el fondo, son de menos de 14 días. Entonces, como pueden observar ustedes, en la Sala Jalapa tenemos una especial preocupación porque la justicia electoral federal llegue a cada una y a cada uno de ustedes de la manera más expedita posible. Es un compromiso que tenemos todos los magistrados de la Sala Regional Jalapa. Y en esas medidas de protección podemos vincular, entre otras autoridades, solo por mencionar algunas de ellas, a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a las Fiscalías para la atención de delitos electorales, de delitos contra la violencia, de violencia contra las mujeres y trata de personas, a las comisiones de atención a víctimas, a las comisiones para prevenir, eliminar y erradicar la violencia contra las mujeres, al Instituto Nacional de las Mujeres, a autoridades electorales locales, como la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, el Congreso del Estado, además de las personas que también pudieran estar eventualmente siendo las generadoras de esa violencia política de género. Y les quiero aclarar, si en la demanda se les olvida pedir las medidas de protección, no se preocupen. Nosotros de oficio, observando el contexto de la narrativa, las podemos dictar de oficio. Es decir, sin que medie esa petición. ¿Ante qué autoridad se debe presentar la demanda? La ley dice que se debe presentar ante la persona responsable, es decir, quien esté cometiendo los actos de violencia política de género. Y me pueden decir, pues va a ocultar mi demanda, nunca la va a hacer llegar al tribunal, la va a desaparecer. Bueno, les quiero platicar que existen varias alternativas para ello. Ustedes podrían presentar la demanda y luego avisarnos a la Sala Jalapa, oye, presenté una demanda, mira, aquí está la cosa de recibo. Otra alternativa, no me la quieren recibir, la pueden presentar directamente a la Sala Regional Jalapa. Y esto ya está previsto jurisprudencialmente. Tengan mucho cuidado con los plazos, esto es muy importante, por eso inicié diciéndoles cuáles son los plazos para plantear las demandas. Entonces, existen alternativas para que nosotros podamos actuar en beneficio de cada una de ustedes. Por supuesto, el domicilio de la Sala Regional Jalapa lo tienen ustedes aquí en mi parte posterior. Estamos a sus órdenes en Rafael Sánchez Altamirano, número 15, esquina Cuauhtémoc, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Ahí estaremos atentos a cualquier demanda que se pueda plantear a la Sala Regional Jalapa, en donde se busca violencia política en razón de género contra las mujeres. Y por supuesto, si se trata de una demanda local, al Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, cuyo domicilio ustedes conocen mejor que yo, que ya dejaré aquí a mi compañero magistrado que haga el comercial respectivo. ¿Qué más debe contener ese medio de impugnación una vez que ya hemos tratado el tema del domicilio,
y que no debe olvidarse en la elaboración de la demanda. Debe contener y ofrecer las pruebas que consideren necesarias, que justifiquen en la medida de lo posible esos hechos, esa narrativa que ustedes nos han expuesto. Ustedes ya hicieron aquí con las compañeras talleristas un ejercicio probatorio. Analizaron videos, a veces la violencia política está en trípticos, está en espectaculares. Hay diversos mecanismos a través de los cuales se desarrolla esa violencia política de género. Deben acompañarlos al escrito inicial de demanda. Y también les quiero platicar, como lo vamos a ver en un asunto posterior, que también la Sala Jalapa puede llevar a cabo diligencias para mejor proveer. Voy a platicar un caso concreto para que vean cómo puede operar. Pero en principio ustedes deben acompañarlos, los medios de prueba que tengan a su alcance, o gestionarlos para que podamos también tener un mínimo probatorio para poder examinar su causa. Finalmente, esto es muy importante, nunca se les olvide firmar su demanda. La firma es el instrumento a través del cual los tribunales sabemos que tenemos en ese documento a una persona que está reclamando justicia. La firma es el mecanismo, insisto, que nos garantiza que ese documento está siendo elaborado por una persona. Entonces, por favor, y esto es muy importante, en muchas ocasiones empiezan elaborando el escrito y olvidan la firma. Yo les sugiero que cuando terminen la primera página, basta con que pongan su firma en la primera hoja para que tengan ustedes por cumplido el requisito, para que no se vaya a olvidar este requisito, porque es importantísimo para efecto de que su demanda pueda llegar a buen término. Ya hemos platicado ante qué autoridad vamos a poder presentar la demanda y, finalmente, ¿qué tipo de asuntos ha visto la Sala Regional Jalapa? Para que esto pueda quedar aterrizado de la manera más ejemplificativa posible. Fíjense ustedes que traigo aquí para platicar muy brevemente con ustedes tres asuntos en donde hemos enfrentado situaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género. El primero de ellos está identificado con el expediente Sala Jalapa JDC, Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, 365-2017. Ahí viene el link también para que ustedes puedan leerlo con toda calma en sus domicilios. En este caso, fíjense ustedes que enfrentamos un caso, es un asunto en donde tuvimos presentes a las regidoras de Educación, de Salud y de Seguridad del Ayuntamiento de San Juan Cotzocón, Mije, Oaxaca, en donde medularmente se dolían de que los compañeros regidores varones y el presidente municipal no les daban los insumos para poder trabajar, no les pagaban las dietas, las ofendían, en pocas palabras. No obstante que ellas ya habían obtenido el cargo, no las dejaban desempeñar. Y por supuesto, esto es violencia política contra las mujeres en razón de género. Y en el expediente y en la sentencia que dictamos en aquella ocasión, pudimos dictar medidas de protección, así como también resarcirlas a ellas en el ejercicio de su derecho, ordenándole al presidente municipal, vinculando a la Secretaría General de Gobierno, que se desarrollara una supervisión, vigilancia, en el sentido de que ellas pudieran disponer de un espacio adecuado para trabajar, pudieran contar con sus sellos, pudieran contar con los insumos necesarios mínimos para poder desplegar esta actividad. Por eso me parece muy importante. Es cierto, ustedes están ahorita en las etapas de campañas electorales, como ya se ha venido platicando a lo largo de esta mañana y a mediados a este mediodía. Esperamos que en el estado de Tabasco se cumpla el mandato constitucional de paridad de género, no solamente ya en la postulación, lo cual ya se consiguió, sino también en la integración de los órganos edilicios y del Congreso local, donde estaremos, por supuesto, también nosotros muy pendientes de ello. Un segundo asunto que rápidamente les quiero también platicar está identificado con las claves SXJDC 261-2017 acumulados. Perdón que hablemos todavía con claves, son los expedientes, así los identificamos numéricamente, pero también ahí está el link para que ustedes puedan consultar directamente la demanda y ver otro caso en donde la Sala Regional Jalapa ha tenido la oportunidad de conocer, lamentablemente, de asuntos de violencia política en razón de género, pero que hemos procurado adoptar las mejores medidas
para poder superar esta situación que lacera profundamente a nuestras mujeres en el estado en este caso fue del estado de Chiapas. Fíjense ustedes que en este caso la síndica del ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, llegó precisamente planteándole a la Sala Regional Jalapa, entre otras cosas, que el presidente municipal no le permitía desarrollar sus actividades como síndica municipal, que falsificaba su firma en las actas de cabildo, que no tenía acceso a la información, y por supuesto, esto puede configurar violencia política en razón de género. Observamos que en la demanda no nos ofreció las actas del cabildo, porque uno de los planteamientos esenciales de ella es: me falsifican mi firma en las actas del cabildo, y no nos ofreció las actas del cabildo. Como una diligencia para mejor proveer, la Sala Regional Jalapa requirió las actas del cabildo y también ordenamos el desahogo de una pericial grafoscópica sobre estos documentos para poder constatar la veracidad de las afirmaciones de la parte actual. Con esto quiero evidenciarles, mostrarles que hacemos lo más posible para poder conocer el fondo de los casos de violencia política en razón de género contra las mujeres. Este es otro asunto realmente me parece muy ilustrativo de esta situación. Por supuesto, como van a poder ustedes ver a lo largo de la descripción de estos expedientes 261 y 371, pues los argumentos que se venían vertiendo era, entre otros, que el presidente municipal no era cuidadoso con el funcionamiento de la síndica. En el 371 esencialmente nos decía que había ofensas hacia ella de su calidad de mujer y que no le permitía ingresar a su oficina, que no se le proporcionaba ese espacio digno. Y esas son las temáticas que estuvimos resolviendo precisamente al respecto. Pudimos tener los elementos para poder discernir y comprobar o no comprobar estas afirmaciones. El último asunto del cual rápidamente quiero platicarles es el del expediente, ya lo comentaba la magistrada Yolida Bey hace un par de horas. Es un asunto muy interesante que consideramos en la Sala Regional Jalapa abre un nuevo espacio de protección a los derechos político-electorales de las mujeres de nuestro país. Es el que contiene el expediente SXJDC 118 de 2018, en donde ya adelantaba ella que una agente municipal la agencia municipal se llama Santa María Guamelula, en el estado de Oaxaca, precisamente también nos llegó planteando que no obstante que ya el Tribunal Electoral del estado de Oaxaca había reconocido que existía un caso de violencia política en razón de género en contra de ella por ser mujer, ya tenía una sentencia que así lo señalaba, las medidas de protección dictadas por el Tribunal Electoral local eran insuficientes, no cumplían los requisitos, las condiciones que ella había planteado en su demanda, porque, por ejemplo, ella había pedido protección para sus familiares, para sus colaboradores, y el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca únicamente las había ordenado para ella en individual, olvidándose de los familiares y los colaboradores. Y también nos dicen en su demanda federal: oye, pero además yo pedí que hubiera garantías de satisfacción, medidas de satisfacción, garantías de no repetición y supervisión del cumplimiento de la sentencia, y sobre en particular el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca no se pronunció. Esta sentencia, como les comento, que fue dictada en el mes de marzo de esta anualidad, abre este nuevo espacio de resarcimiento de los derechos humanos de las mujeres en el ejercicio de su derecho a la participación política. Por eso me atrevo a sugerirlo a su lectura, para que vean ustedes también que la Justicia Electoral Federal puede tomar medidas que tiendan a enfrentar de manera más efectiva casos de violencia política en razón de género. Por ejemplo, ordenamos que la sentencia, un resumen de la sentencia, se tradujera a las lenguas que se hablan en esta agencia municipal, porque la sentencia dictada por el Tribunal Electoral local había quedado estrictamente nada más en español, y ordenamos que también hubiera una traducción al MIGE de la zona respectiva. También ordenamos que a los funcionarios municipales, respecto de los cuales quedó acreditada la Comisión de la Violencia Política en razón de género, que tenían que tomar forzosamente cursos sobre el derecho a la paridad, sobre el derecho a la igualdad, y por supuesto de no volver a repetir este tipo de conductas lesivas, es decir, la posibilidad de capacitar a los funcionarios en el desarrollo de sus actividades. Y por supuesto decirle al Tribunal Electoral local
que tiene la obligación de supervisar mensualmente que su sentencia se cumpla de manera efectiva, porque como ya se dijo a lo largo de estas horas, cuando dictamos una sentencia, los tribunales electorales no tenemos la expectativa de que eso se vuelva un documento en un cuadro, sino que sea un documento que efectivamente pueda resarcirles a ustedes en el ejercicio de un derecho humano fundamental, que es el derecho a la participación política. Yo espero con esto haber dejado en ustedes una guía mínima para la elaboración de una demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos, tanto del Estado de Tabasco como de la Justicia Electoral Federal, y decirles que en la Sala Regional Jalapa vamos a estar muy atentos para que en ningún caso de estos tengan ustedes a la brevedad medidas de protección y una sentencia que se pronuncie sin ninguna limitación, porque la Sala Jalapa no tiene más compromiso que con la Constitución Federal, con los tratados internacionales, y estaremos muy atentos que estos mandatos se observen en cada una y en cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado magistrado Enrique, excelente su disertación. Procedo a dar el domicilio que quedó pendiente con el magistrado Enrique. El Tribunal Electoral de Tabasco se encuentra en José Narciso Rovirosa, sin número, esquina Nicolás Bravo, tercero y cuarto piso, donde tienen las puertas abiertas para hacer valer sus medios de impugnación cuando consideren vulnerados sus derechos político-electorales. Después de haber analizado todos y cada uno de los requisitos para promover el juicio ciudadano, cuando se esté ante casos de violencia política por razón de género, es preciso reconocer, y lo digo con todas sus letras, el arduo trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la lucha por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pues es a través de diversas interpretaciones y resoluciones, tal y como acaba de dar cuenta el magistrado Enrique, que se ha logrado sentar las bases para sentar la realidad en el principio de igualdad, ya sea en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular y ahora también en la posibilidad real en el acceso al cargo, llámese de diputación, en este caso cargos de mayoría relativa o de representación proporcional, asimismo en la integración de órganos electorales, por ello, y en el pleno ejercicio del mismo. Ahora me permito presentar al maestro Víctor Humberto Mejía Naranjo, quien es consejero estatal y de quien procedo a dar lectura a su síntesis curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con maestría en Derecho Corporativo por la misma universidad. Actualmente es doctorando en Derecho Judicial impartido por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco. De 2008 a 2013 desempeñó diversos cargos dentro del Poder Judicial del Estado de Tabasco, tales como actuario judicial, secretario de acuerdos y secretario proyectista. De 2015 a 2017 laboró en el Tribunal Electoral de Tabasco, a donde cuento con su amistad y lo puedo decir con todas sus letras, ocupando diversos cargos como juez instructor, jefe de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El 1 de octubre de 2017 tomó protesta como consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, siendo electo dentro de dicho órgano administrativo como presidente de la Comisión de Denuncias y Quejas. Publicó el artículo Nuevo Reto de los Juzgadores Mexicanos en la revista Nexo Jurídico, editada por el Poder Judicial del Estado de Tabasco en el periodo de enero a mayo de 2013. Impartió las cátedras de Bienes y Sucesiones y Clínica Procesal Civil en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Ha participado como ponente en los foros Participación Ciudadana con Perspectiva de Género hacia las elecciones de 2018 y Derechos Políticos de las Mujeres, Antecedentes Históricos y Situación Actual. Obtuvo reconocimiento otorgado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el Instituto Nacional Electoral y la Universidad Popular de la Chontalpa por haber impartido la conferencia Precedentes en materia de paridad de género en el Estado.
Tiene usted el uso de la voz, estimado consejero. Muchas gracias, magistrado. Buenas tardes a todas y a todos. Me tocó una hora un poco complicada porque vienen de comer y ya traen todo el día de este curso taller, que bueno, ha sido la verdad muy bueno. Yo quiero felicitar a las organizaciones que están involucradas en este taller, iniciado por el INE, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral de Tabasco y la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Saludo también, con mucho afecto, a mis compañeros magistrados que se encuentran aquí en esta mesa. Y bueno, yo también quisiera establecer 3 objetivos de esta plática. Voy a ser muy concreto en virtud de la hora y de que bueno, ya traemos todo el día en este curso taller. Quiero primero establecer el primer objetivo, que va a ser que todos conozcamos ante qué autoridades acudir para denunciar hechos de violencia política, cuáles son los mecanismos que se tienen para denunciar estos hechos de violencia política y en qué casos, así como cuál es el primer paso para iniciar una denuncia. Ustedes, como candidatas, ya sea a puestos locales o federales, van a saber, con todo este bagaje que se les ha explicado el día de hoy, identificar cuándo hay violencia política, cuándo se puede considerar que existe una violencia política de género, y saber, dependiendo de qué tipo de conducta es, si promuevo un JDC o si tengo que ir a la instancia administrativa. Puede ser que sea la instancia administrativa local, o puede ser, si es mi calidad, si soy candidata a un cargo federal, ante la instancia administrativa federal. Bueno, esos son los 3 objetivos que tengo yo de esta presentación. Quisiera iniciar también diciendo, bueno, ¿qué es el procedimiento especial sancionador? Este es un procedimiento que está establecido tanto en la Constitución, en la legislación federal y en la legislación local. Es un mecanismo que utilizamos en los institutos locales para sancionar e inhibir algunas conductas que pueden ser o tornarse como violencia política por razón de género. Y aquí hay una cuestión interesante. Hay una diferencia de qué instancia resuelve a nivel estatal los procedimientos especiales sancionadores. Nosotros aquí en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco somos de los pocos estados que todavía resolvemos los procedimientos especiales sancionadores y los procedimientos ordinarios sancionadores. Aquí en el instituto hay una secretaría ejecutiva que es la que recibe esas denuncias, la que las sustancia, es decir, se lleva a cabo todo este procedimiento de apertura de pruebas, de emplazamiento, de alegatos, y también, una vez que ya está todo el procedimiento sustanciado, la Secretaría Ejecutiva realiza un proyecto de resolución y lo turna al Consejo Estatal para que este Consejo Estatal dictamine ese proyecto, y en una sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria, los consejeros lo puedan discutir y aprobar en su caso. Tengo entendido que, por ejemplo, también el Instituto de Chiapas, creo que también el Instituto de Querétaro, son de los pocos institutos en la República que todavía resuelven estos procedimientos especiales sancionadores o los procedimientos ordinarios sancionadores. ¿Esto qué quiere decir? Que esos institutos, como nosotros, tenemos facultades materialmente jurisdiccionales. ¿Qué es eso? Que emitimos una resolución, es decir, que analizamos el caso, valoramos las pruebas, analizamos los hechos, y si consideramos que hay una infracción a la normativa local, entonces se emite una sentencia. Somos órganos administrativos, porque así lo mandata la Constitución Federal y la local, pero por el hecho de que también resolvemos los procedimientos especiales sancionadores, somos como un tipo de órgano jurisdiccional, pero sin serlo. Esto quiere decir que tenemos facultades materialmente jurisdiccionales.
¿Qué pasa en los otros estados de la República? Solamente se lleva la sustanciación del procedimiento en los institutos electorales, todo el procedimiento que les acabo de platicar, y cuando ya el procedimiento está listo para dictar sentencia, lo que hacen otros institutos locales es que lo envían al tribunal electoral de ese estado, que sí es un órgano jurisdiccional, y es el tribunal electoral de esos estados que finalmente resuelve esos procedimientos especiales sancionadores o los procedimientos ordinarios sancionadores. En el caso de Tabasco, como les digo, ahí se lleva a cabo todo el procedimiento y también el Consejo Estatal sesiona y finalmente emite una resolución ya de fondo del asunto para resolver el procedimiento especial sancionador. ¿Qué pasa a nivel federal? A nivel federal, a raíz de la reforma de 2014 a la Constitución, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que se encuentra en el Instituto Nacional Electoral, es quien lleva a cabo ese procedimiento, es quien lleva a cabo las pruebas y finalmente, una vez que ya tiene todo el procedimiento listo, completo, para que se dicte sentencia, entonces lo envía a la Sala Regional Especializada, que es desde luego un órgano jurisdiccional que forma parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es ese órgano jurisdiccional federal quien resuelve finalmente los procedimientos especiales sancionados. Quería hacer esta aclaración porque es importante saber que hay diferencia entre nuestra ley electoral local y la ley de otros estados. Nosotros sí resolvemos el fondo de los procedimientos especiales sancionadores. Ahora, este procedimiento especial sancionador es algo reciente. Acuérdense que en el COFIPE que ya no existe, ahora es la ley JIPE, existía un procedimiento sancionador. Sin embargo, si ustedes recuerdan, en el proceso electoral 2005-2006 hubo una coalición que solicitaba a el entonces Instituto Federal Electoral que retirara del aire un spot que ellos consideraban que les estaba causando un daño a sus derechos. ¿Qué hizo el IFE en ese entonces? Declaró improcedente ese proyecto propuesto por esa coalición. Alguna de sus razones fue, bueno, que debía haber un procedimiento para poder declarar procedente esa petición. Era simplemente un acuerdo mediante el cual se quería bajar este spot. Impugna la coalición esta resolución y se declara parcialmente fundada el agravio porque dice, bueno, efectivamente sí tendría que ser a través de un procedimiento, pero el procedimiento que tiene el COFIPE o que tenía el COFIPE en ese entonces es un procedimiento muy largo, muy extenso. Necesitas realizar un procedimiento que sea mucho más breve, mucho más expedito y que tenga medidas para poder retirar en su caso algún tipo de propaganda si lo considera así necesario. Entonces nace la jurisprudencia 12 del 2007, donde establece un procedimiento sumario, y a raíz de eso, ya en la reforma electoral del 2007, desde ahí ya existe el procedimiento especial sancionador. ¿Cuál es la diferencia de un procedimiento ordinario sancionador y un procedimiento especial sancionador? El procedimiento ordinario sancionador resuelve cuestiones que no tienen que ver con el proceso electoral. Entonces por eso se puede tardar un poco más, es un poco más extenso, hay más tiempo para hacer la investigación, a diferencia del procedimiento especial sancionador que nace a raíz de ese caso que les acabo de platicar y que nace en la reforma del 2007 y que adoptamos todos los estados. Es un procedimiento más rápido, más ágil, que tiene que ver con cuestiones que se susciten y que tengan relación directa con lo que es el proceso electoral. En cuanto a la procedencia, la siguiente por favor. Bueno, la procedencia es algo pues muy importante que quiero que las candidatas, no sé si también hay hombres candidatos, comprendamos. Quiero centrarme en el punto 2. Este punto 2 es la contravención de normas sobre propaganda política electoral. ¿Por qué este es lo más importante? Porque nosotros ahí en el Consejo Estatal lo que más resolvemos y lo que más vemos son cuestiones de denuncias de infracciones de propaganda política electoral. Es decir, que son estas
son los espectaculares, son las bardas pintadas, son los panfletos, los folletos, también cuestiones de publicaciones en redes sociales, Facebook, Twitter, y los partidos políticos se quejan de que hay violación, hay una infracción a la ley en ese tipo de propaganda política electoral, que ahorita lo vamos a revisar un poco más a fondo. Y es aquí donde yo creo que se puede dar más la violencia política en razón de género, y que si ustedes la ven, está plasmada en un espectacular, en una barda, en un folleto, en alguna publicación en las redes sociales o en internet, es el procedimiento especial sancionador el que ustedes deben de promover ante las instancias que ya vamos a ver más adelante, para que estas conductas cesen de una manera mucho más rápida que en un procedimiento ordinario sancionador. También violaciones, es procedente contra violaciones a lo establecido en la radio y televisión, en la base 3 del artículo 41, que también habla de calumnia. La calumnia, como ustedes saben, es la imputación de hechos falsos o de delitos hacia una persona y que no tengan un sustento. Y también proceden contra el artículo 100, las violaciones al párrafo 8 del artículo 134 de la Constitución Federal o del artículo 73 de la Constitución local, que habla de propaganda gubernamental. Como ustedes saben, la propaganda gubernamental debe tener fines educativos, debe tener fines sociales, no debe propiciar la imagen de algún candidato o candidata, ni su voz, ni su imagen, debe cumplir con el principio de imparcialidad y de neutralidad. Eso también se ve a través de este procedimiento. Actos anticipados de pre-campaña o campaña, bueno, ya para la época en la que estamos, pues ya evidentemente ya estamos en campaña, ya no puede haber actos anticipados de campaña porque ya nos encontramos en ella, pero yo considero que si estuviéramos en otra temporalidad, nos iríamos al pasado y vieran actos anticipados de pre-campaña o campaña en los que pudiera haber, violencia política de género. Recuerden que los actos anticipados de campaña o pre-campaña no solamente es pedir el voto a favor de alguien, a favor de un candidato o un partido, fuera de los tiempos en los que la ley lo permite, sino también pedir el voto en contra, solicitar que no voten por alguna persona, por algún candidato, por algún partido en específico. Entonces, ¿cómo encuadraríamos ahí una posible violencia política de género? Pudiera ser que en los tiempos en los que la ley no permite que se solicite el voto a favor o en contra, algún partido o algún actor político dijera: no votes a favor de esta candidata porque es mujer y ella no sabe gobernar, ella tiene que irse a cocinar, o tendría que irse a cuidar a los hijos, o algún estereotipo de género que ustedes ya muy bien conocen. Se me ocurre que pudiera ocurrir este tipo de violencia política en lo que respecta al punto 3, que son actos anticipados de pre-campaña o campaña. No he visto, la verdad, en el Consejo Estatal no nos ha tocado algún caso de violencia política, ni siquiera en propaganda electoral, y tampoco en propaganda política, y tampoco de actos anticipados de pre-campaña o campaña. Puede ser que esto se deba a tal vez el desconocimiento de cuándo se puede configurar una violencia política por razón de género en lo que respecta a propaganda política electoral o actos anticipados de pre-campaña. Ahora que ustedes ya lo saben, ya pueden ustedes acudir mediante un procedimiento especial sancionador, y más adelante vamos a ver cómo podemos acudir ante la instancia correspondiente, si son candidatas locales o si son candidatas federales. Desde luego que hay una diferenciación ahí con respecto a cuál es la autoridad competente, y también algunos mecanismos de protección más ágil, más rápida, para, en su caso, que se pudiera retirar esa propaganda, ya sea de la radio, de la televisión, ya sea que exista en un espectacular, en una barda, y que sea un mecanismo más ágil, inclusive antes de que se dicte la sentencia, y esto es lo que se le llama las medidas cautelares. Bueno, en cuanto a la Sala Superior, también ha determinado que no solamente las hipótesis que establece la ley, que están contempladas en el artículo 470
y del 361 de la ley electoral local, no solamente esas pueden sustanciarse a través de procedimientos especiales sancionadores. Ya ha determinado la sala que si ustedes ven este tipo de conductas de violencia política por razón de género y revisan el catálogo de las hipótesis en las que procede el procedimiento especial sancionador y no la encuentran, eso no quiere decir que el procedimiento especial sancionador no sea la vía idónea. ¿Por qué? Porque ya he dicho que todo lo que tenga que ver con un proceso electoral y que incide directamente en el proceso electoral se debe tramitar a través de un procedimiento especial sancionador. Si ustedes recuerdan, los asuntos muy conocidos de los aspirantes a candidaturas independientes que estaban algunos denunciando que obtenían los apoyos de manera errónea, de manera falsa, que estaban tratando de simular credenciales de elector. En un inicio el Instituto Nacional Electoral les dio la entrada, les dio el trámite a través de un procedimiento ordinario sancionador porque no se encontraba dentro de las hipótesis de procedencia de los PES o del procedimiento especial sancionador. La parte interesada impugna esta decisión, es decir, esta decisión de tramitar este tipo de asuntos a través de un procedimiento ordinario, y la Sala Superior establece este criterio que les acabo de mencionar, que dice: no importa que no venga dentro de las hipótesis de procedencia del procedimiento especial sancionador, si incide directamente en el proceso electoral, como estaba incidiendo desde luego esa captación de apoyos ciudadanos que supuestamente era fraudulenta, entonces tiene que ser a través de un procedimiento más rápido, más ágil, que es el procedimiento especial sancionador. Y finalmente, la autoridad administrativa electoral tuvo que componer ese procedimiento y cambiarlo a un procedimiento especial sancionador. La siguiente es: ¿qué es la propaganda política? La propaganda política, bueno, aquí puse a una propaganda que se refiere a Estados Unidos para no, desde luego, no poner algún partido político y no herir susceptibilidades, pero bueno, son todas aquellas representaciones gráficas ideológicas de manera general. ¿Cuál es su finalidad? Forjar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas, creencias, y es el tipo de propaganda política genérica que no te presente una candidatura, que no te presente una propuesta, y que es precisamente la que se puede hacer en intercampañas, que puede haber una alusión genérica al cambio o a la continuidad de una política pública, inclusive puede haber cuestionamientos o logros de la actividad gubernamental, con el requisito de que no debe hacer mención ni identificar a un candidato o partido político. Aquí puede haber violencia política también en razón de género, en este tipo de propaganda política. Ahora, la siguiente, ¿qué es la propaganda electoral? Bueno, es lo contrario a la anterior, que es la que debe propiciar el conocimiento de quienes ostentan las candidaturas, que es la que más conocemos nosotros, donde aparece la imagen de la candidata o del candidato y aparece de repente alguna propuesta, alguna solución a un problema. Y aquí también puede haber violencia política de género y que se conoce a través de un procedimiento especial sancionador. La siguiente, por favor. Fíjense ustedes que las resoluciones que han recaído de la Sala Regional Especializada, cuando denuncian algunas candidatas o candidatos o partidos políticos que existe violencia política por razón de género en propaganda política electoral, la Sala Regional Especializada ha declarado procedente esas denuncias, pero en su totalidad la Sala Superior ha decidido que no hay violencia política por razón de género. Estuve investigando mucho, no encontré alguna que la Sala Superior haya confirmado la decisión de la Sala Regional Especializada cuando ha dictaminado que sí hay violencia política de género en algún caso en específico. Sin embargo, yo les quise traer aquí algunos ejemplos que inclusive fueron tomados en cuenta por las anteriores panelistas que nos acompañaron. Por ejemplo, si este tipo de textos aparecen en un espectacular dirigido a una candidata que diga: maldita vieja, no sabes gobernar, solo sirves para lo que ustedes están leyendo, ahí pudiera haber una violencia política, y como se trata de propaganda dirigida en contra de una candidata, entonces pudiéramos conocer nosotros
si es una candidata local. Aquí mandan los huevudos, que era también una expresión que estaban mencionando los anteriores panelistas, pero estas dirigidas a una candidata local o federal en una propaganda pudieran entonces también ser conocidas a través de un procedimiento especial sancionador. Entonces, hasta ahora creo que es importante que podamos distinguir que el procedimiento especial sancionador hasta ahora hemos platicado que es en contra de violencia política por razón de género que esté expresada en propaganda política electoral, que puede ser también en redes sociales, publicaciones, que puede ser también en la radio, que puede ser también en la televisión. La siguiente, igual lo habían comentado, las mujeres como las escopetas cargadas en el rincón, y aparece una mujer, una silueta de una mujer embarazada. Si esto lo dirigen hacia alguna de ustedes candidatas, ya sea a nivel federal o local, también pudiera analizarse a través de un procedimiento especial sancionador. Y ahorita vamos a ver cuáles son los mecanismos que tienen ustedes para que, si existe este tipo de publicidad, se pueda retirar de manera rápida, sin esperar a que se dicte una sentencia, y obviamente se tienen que analizar por la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, o bien por esa misma comisión, pero que se encuentra en el Instituto Nacional Electoral. La siguiente, bueno, no todas las expresiones en contra de las mujeres se puede considerar que es una violencia política. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, establece cuál es el alcance de la libertad de expresión, sobre todo cuando se trata del debate político y sobre todo cuando se trata de que estamos en proceso electoral y de repente una mujer se puede sentir agredida por una expresión que se refiere a su persona en alguna propaganda, en alguna publicación, algún periodista, y que pudiera pensarse, bueno, soy mujer y me están atacando, entonces es violencia política de género. No siempre es así. Se tiene que hacer un análisis de si esa expresión está dentro de la libertad de expresión, que en el debate político, como ustedes saben, es mucho más amplia, mucho más ancha, y puede inclusive contener críticas fuertes, vehementes en contra de alguna candidata, también de algún candidato. Por ejemplo, si dice, se la pasa pensando en todo menos en cumplir con su palabra. Si eso está dirigido a una mujer, pues evidentemente yo creo, desde mi punto de vista, no va a ser una cuestión de violencia política por razón de género. Hay otra aquí, que este es un asunto muy interesante, que la sala regional declaró procedente y luego la sala superior dijo que no había, que decía, aparece un exgobernador de Puebla y una que en su momento fue, no recuerdo si fue presidenta o gobernadora, dice, todos sabemos quién la hizo presidenta, bueno, presidenta municipal de Puebla. Aquí se denunció y en un primer momento se dijo, bueno, esto es una violencia por razón de género, y después la sala superior dijo, eso está dentro de la libertad de expresión. Entonces, no todas las expresiones que sean en contra de las mujeres pueden configurarse violencia política. Siempre tiene que ser en virtud de su calidad de mujer y que tenga un impacto diferenciado con respecto al otro género. La siguiente, no dejes que te gobierne una vieja. Eso, desde mi punto de vista, efectivamente sí pudiera considerarse como violencia de género. Acá hay una publicación en una red social que arroban a una candidata y dicen, bueno, tal vez, y tienen ahí una foto donde ella está semidesnuda, dice, tal vez ganó una elección 2016, pero no la elección del 2016. Eso efectivamente tratan aquí de denostar a la mujer una cuestión sexual. Entonces pudiera también analizarse bajo el procedimiento especial sancionado. 6 minutos. Bueno, yo creo que me voy a apurar un poco. Dije que iba a ser breve, pero de repente no me sale, no puedo. Ahora, la siguiente es, ¿qué autoridades conocen el PES a nivel local? Bueno, a nivel local, como ya les dije, la Secretaría Ejecutiva, que es el ente que sustancia, y el Consejo Estatal es quien resuelve. Si ustedes solicitan medidas cautelares, es la Comisión de Denuncias y Quejas quien va a resolver, y los consejos y las juntas ejecutivas municipales y las juntas distritales son órganos auxiliares.
Ahorita vamos a ver cuál es el último objetivo, que era cuál es el primer paso para iniciar un procedimiento especial sancionador. Ahora, si tú eres candidata a un cargo a nivel federal, es la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, el ente sustanciador que se encuentra en el Instituto Nacional Electoral, pero la denuncia la puede recibir o la debe recibir la Junta Local Ejecutiva, en caso que si eres candidata a senadora, o la Junta Distrital Ejecutiva si eres candidata a diputada. Ahí se lleva a cabo el procedimiento y cuando ya está listo para sentencia se envía al Instituto Nacional Electoral, quien es quien finalmente resuelve. Si eres candidata a regidora y detectas que hay una violencia política por razón de género, entonces puedes acudir a la Junta Municipal, y si eres candidata a diputada local puedes acudir a la Junta Distrital. Ellos te tienen que recibir tu denuncia y la van a enviar inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva en el Consejo Estatal del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco. Esas son las autoridades que sirven de auxiliares para recibir esas denuncias en caso de que ustedes consideren que detectan propaganda con estas características. La siguiente es: ¿quién conoce de las denuncias o quejas en materia de radio y televisión? La verdad es que aquí hay de repente algunas diferencias entre la legislación electoral local, porque te establece que solamente cuando es propaganda en radio y televisión conoce el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, ya hay criterios de la Sala Superior que te establece que hay ciertos criterios para definir cuál es la competencia en caso de este tipo de propaganda. Si la conducta denunciada se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local, es un elemento a considerar para definir la competencia. Si impacta solo en la elección local de manera que no se encuentra relacionada con los comicios federales, es otro elemento para definir la competencia. Si está acotada solamente al territorio de una entidad federativa, y si no se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda a conocer a la Autoridad Nacional Electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No nos vamos a meter en discusiones, simplemente si ustedes conocen de propaganda política electoral, política electoral que pudiera tener violencia política de género, en razón de género, lo que pueden, en radio y televisión, lo que pueden hacer es, si son candidatas a diputadas locales o regidoras, acudan a la instancia local y ya nosotros le damos el trámite. Y así, si son candidatas a senadoras o diputadas federales, acudan a su instancia nacional, que es sus juntas distritales o la Junta Local Ejecutiva, y ellos darán el trámite correspondiente. Hasta el marco jurídico nos vamos, por favor. Hay una serie de instrumentos internacionales que ustedes pueden acudir. La verdad es que aquí perderíamos mucho tiempo si leyéramos artículo por artículo, pero aquí les traigo si ustedes abren Google y le ponen en el buscador SREPSC-69/2017, se les va a abrir una sentencia y de la Sala Regional Especializada. Ahí en la página 49 está desarrollado todo este marco jurídico y tiene todas estas leyes, pero sobre todo lo más importante es que ustedes iniciando leyendo esa página pueden detectar cuáles son los artículos más importantes de cada una de estas convenciones. Dentro de las más importantes, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar erradicar la violencia contra la mujer, y el Protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí en esta sentencia ustedes no solamente van a encontrar los artículos, sino cómo interpreta el Tribunal Federal, cómo interpreta este tipo de documentos internacionales, inclusive algunos conceptos como estereotipo, como paridad de género, como equidad, que van a ser muy interesantes si a ustedes les interesa ahondar un poco más. Ahora, ¿cuál es el primer paso? La siguiente, que se llama preparación del material probatorio. Y ese es el último objetivo que yo me quería plantear con ustedes. ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? Es decir, ¿qué tengo que hacer si detecto que hay propaganda política electoral que está violentando mis derechos como mujer? Lo primero que tengo que hacer es, si soy candidata a diputada federal, es acudir ante las juntas distritales.
Ahí, si soy candidata a senadora, acudir ante la Junta Local Ejecutiva del INE. Si soy candidata a regidora, acudir a la Junta Municipal. Si soy candidata a diputada local, acudir a la Junta Distrital. Dependientemente, si ustedes acuden, si son candidatas locales y acuden al Consejo Estatal y se dirigen al secretario ejecutivo, también ahí les vamos a recibir las denuncias. Pero el primer paso es asegurar la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a acudir ante esas instancias y les van a solicitar, les van a decir, ya sea verbalmente o a través de un escrito, que en la calle, y muy específica la calle, la colonia, el número, hay un espectacular, hay una barda, o hay varias espectaculares, o hay varias bardas, o hay una publicación en Facebook, o hay una publicación en internet, o hubo un programa de radio en el cual hubo alguna declaración de alguna persona que se podía relacionar con violencia política de género, y tienen que, los funcionarios electorales tienen que acudir de manera inmediata a ese lugar que ustedes les precisen, pero se los tienen que precisar muy bien, y tienen que acudir ellos, tomar fotos y levantar un acta de inspección. Esa acta de inspección va a redactar todos se constituyeron en tal calle, se constituyeron en tal casa, en tal número, existía un espectacular, existía una barda con estas características, y le va a tomar fotografía. O si es, por ejemplo, en una publicación de Facebook, ustedes tienen que darle el link y entonces solicitar que se haga una inspección en ese link. Y entonces las funcionarios electorales, todo esto es antes del inicio de la denuncia, tienen que dar fe de esas cuestiones, se tiene que meter a la página de Facebook y tiene que describir todo lo que está viendo. Entre más precisa sea su descripción de la publicación que haya pasado, entre más datos den para localizarla, va a ser mejor y va a ser más rápido. Si es, por ejemplo, en un programa de radio donde se dio esas expresiones de violencia política, lo que puedan hacer es que algunos programas de radio tienen en internet, tienen su página y ahí quedan grabados. Ustedes lo pueden escuchar, y es muy importante que delimiten, si pueden, del minuto 29 al minuto 35 detecté que esta persona y realizó una expresión en mi contra que puede constituir violencia política de género. Si no hacen eso, de todas maneras se tiene que dar fe de todo el programa, pero tengan en cuenta que una hora de programa es un día completo de transcripción del programa. Entonces, si ustedes nos ayudan y nos establecen esos parámetros de minutos, es mucho mejor y mucho más rápido, y eso les beneficia también a ustedes. Con esas inspecciones que se hacen previamente al procedimiento sancionador, se emite un acta de inspección. Esa acta de inspección es un documento público. Se los entregan ustedes en copia certificada porque el original se queda en la oficialía electoral. Y con ese documento público que tiene pleno valor probatorio, ustedes lo acompañan a su denuncia y esa es su prueba. Entonces es muy importante saber qué hacer. Ese es el primer paso que se debe de hacer para asegurar la prueba. ¿Cuál es? Ir a oficialía electoral, ya sea de una junta distrital, federal o local, y solicitar que el vocal secretario o la persona que designe el secretario ejecutivo en caso de consejo estatal vaya a dar fe de esa situación, y ustedes ya tienen una prueba que es una documental pública. Después de eso pueden presentar su denuncia. Nos vamos por favor al formato. Esta denuncia es muy parecida al JDC, va a ir dirigida al secretario ejecutivo del Instituto Electoral, o en su caso en materia federal al vocal ejecutivo si son candidatas a diputadas, al vocal ejecutivo de la Junta Distrital; si son candidatas a regidoras, al vocal ejecutivo de la Junta Municipal, y así a nivel federal de la misma manera, su nombre completo. Y lo más importante aquí es que precisen la ubicación de esa propaganda, y en caso de que sea un link, que lo precisen también muy bien para que sea muy rápido de localizarse. Ahí también pueden pedir la medida cautelar. Esa medida cautelar la resuelve a nivel local la Comisión de Denuncias y Quejas, y a nivel federal también, pero del Instituto Nacional Electoral. ¿Para qué sirve esta? Para que, como les comentaba, antes de que se dé una resolución de fondo, se pueda mandar a retirar esa propaganda, ese espectacular, esa barda, o inclusive retirar alguna publicación de Facebook.
La siguiente es el proceso federal del procedimiento especial sancionador. La verdad es que por cuestiones de tiempo, bueno, este procedimiento es sencillo. Lo más importante para mí es que ustedes supieran muy bien cuál es el primer paso que tengo que hacer si soy candidata y detecto que hay por ahí propaganda electoral. Ya saben que es acudir a oficialía electoral, ya sea a nivel federal o local, para obtener un acta de inspección, y esa acta de inspección yo la voy a utilizar como prueba, como una documental pública ante el procedimiento especial sancionado. Esas son las medidas cautelares. Ya les comentaba quién la resuelve en cada ámbito. Y el proceso local del PES y el federal es muy similar, son muy rápidos, y ustedes podrán tener acceso a ellos exhibiendo documentales públicas, documentales privadas, pruebas técnicas. Pero para mí lo más importante y mi objetivo de esta plática era principalmente que supieran cuál es el primer paso, qué debo de hacer primero cuando ya detecto que hay una propaganda que puede violentar mis derechos como mujer, que es acudir a la oficialía electoral. ¿Para qué? Para que esa propaganda no vaya a hacer que la quiten. Entonces hay que actuar rápido para que no vaya a hacer que esa publicación de Facebook la bajen. Entonces hay que asegurar esa prueba. Es el primer paso, y de ahí se sigue el paso que establece la ley, que es ya presentar su denuncia. Bueno, me pasé un poquito. Disculpen, pero bueno, de repente eso me pasa. Les agradezco su atención. La verdad es que ahí estamos muy atentos ahí en el Consejo Estatal, y gracias a ustedes. Muchísimas gracias, estimado consejero Víctor, muy amena su intervención. Una vez expuestos ambos esquemas, nos hemos dado cuenta que la ruta para hacer valer el principio de igualdad de género, no solo en el plano formal, sino en la práctica, nos ha llevado al establecimiento de cuotas, de cupos, de acciones afirmativas, análisis, perspectivas, protocolos, reglamentación, criterios, precedentes, tesis, jurisprudencias, resoluciones judiciales de las cuales se dieron cuenta, políticas públicas que se han implementado en temas de paridad, y legislación especializada para el reconocimiento de los derechos en favor de las mujeres. Sabemos perfectamente que esto aquí no se acaba, y que para ello las instituciones electorales trabajamos día a día en los mecanismos que ayuden a resolver esta clase de conflictos, y no desamparar a cierto sector de la sociedad, sino por el contrario, ponernos a la par, siendo necesario también, a mi consideración, trabajar paralelamente en los cambios culturales, sociales, en la educación básica y algo fundamental, en la familia, en las actividades privadas, en la vida pública, en las entidades públicas, en los sindicatos, en las universidades, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, muy fundamental también en los medios de comunicación, bien comentaba mi compañero Víctor, en las redes sociales, y sociedad en general, para garantizar el respeto a los derechos humanos de las niñas, jóvenes y mujeres, a la igualdad, no discriminación y no violencia en cualquiera de sus manifestaciones y expresiones. Procedo a ceder el uso de la voz a la maestra Bracho para efectos de el cierre de esta mesa. Pues este es un último mensaje que, en nombre de la magistrada presidenta Yanino Talora, la magistrada Mónica Soto, los magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior, expresar nuestra más sincera, profunda y amplia gratitud, por supuesto, al magistrado Adín de León, quien es nuestro líder y solidario amigo en este proyecto, que hoy concluye habiendo recorrido todos los estados de la tercera circunscripción de la manera más exitosa y espectacular que se pudo. También agradezco en este día, por supuesto, al Tribunal Electoral de Tabasco, amigos magistrados, magistrada Yulina B, el magistrado, no lo veo, el magistrado presidente, ¿dónde está?
magistrado Rigoberto. Al Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, que como en esta y en muchas ocasiones me ha tocado, se solidariza de una manera íntegra con la función jurisdiccional. Creo que no puede haber una manera mejor de enfrentar este tema que todos unidos y juntos. El mensaje que da este curso es que el Estado mexicano, a través de todas las autoridades, estamos a sus órdenes para servirles, solidarios en el apoyo a lo que acaba de decir el magistrado, no lo puede decir mejor, ¿no? Para defender los derechos político-electorales de ustedes, derechos humanos y respetar la igualdad, la paridad, respeto a todos sus derechos, no solo a los derechos políticos. Entonces es un esfuerzo que requiere de eso, que ustedes estén unidas, dijeron las talleristas, y que nosotros estemos unidos y comunicados. Este objetivo fue planteado en este proyecto a razón de evaluaciones que se realizaron en diversos foros que se fueron efectuados el año pasado, y yo les comentaba a las consejeras de la magistrada Yolida Bey, estamos aquí gracias a muchas mujeres que en sus evaluaciones de aquellos cursos se escribieron: no sabemos quién es quién en las autoridades, no sabemos quién nos puede ayudar, no sabemos a dónde acudir, no sabemos qué hacen cada uno de ustedes, lo cual se cubrió con el conversatorio. Por lo menos buscamos y tratamos que nos identificaran como autoridades federales, locales, jurisdiccionales y administrativas. Y la otra gran pregunta es: ¿qué se puede hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿A dónde debemos acudir? ¿Y cómo? ¿No? El cómo. Y ese es el objetivo de haber realizado esta mesa plenamente por Roberto Riley y el consejero Víctor, quienes de una manera detallada lo hicieron. Me queda una gratitud enorme, y lo dejo al final, para Enrique Figueroa, que en todos los eventos, en todos, uno a uno, hizo una extraordinaria exposición de lo que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales. Lo agradezco profundamente, su vena de maestro, no solo de un experto juzgador, porque él ha traído el tema de género desde que era secretario de Estudio y Cuenta, proyectando sentencias, ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís, y como juzgador ha seguido, igual que el magistrado Adín de León, defendiendo estos derechos. Entonces, ¿quién mejor que ellos, que atienden esto día a día y luchan desde esa trinchera por lo que el Poder Judicial puede dar, que son sentencias? Muchas veces a nosotros nos buscan para pedirnos otro tipo de ayuda. Desgraciadamente, el tribunal lo que puede hacer es esto: organizar cursos de capacitación, otorgarles herramientas, mostrarles todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, unirnos con nuestros hermanos locales, federales, todos juntos, y emitir sentencias. Entonces, búsquennos, motívennos, y nosotros siempre encontrarán en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una respuesta positiva en todas las instancias. Yo soy directora de Igualdad de Derechos y Paridad de Género. Mi función es mucho menor a la que realizan los magistrados. Ellos realmente son la voz de la justicia, pero me pongo a sus órdenes en lo que yo pueda hacer, y en lo que me necesiten estaré siempre profundamente convencida de que estoy a su servicio, y de que el Estado funciona cuando hay servidores públicos como estos, que se muestran transparentes para servirles. Así estamos todos aquí. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje de Adriana Bracho Alegría, directora de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A continuación, el magistrado integrante de la Sala Regional Jalapa, Enrique Figueroa Ávila, hará entrega de reconocimientos. Primeramente, al consejero del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, el maestro Víctor Humberto Mejía Naranjo, por su destacada participación como ponente del tema Procedimiento Especial Sancionador. Así también recibe un reconocimiento el magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco, el maestro Rigoberto Riley Mata Villanueva, por su participación como moderador en los temas 1 y 2
de este curso taller Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género. A todas nuestras amigas y amigos que se encuentran con nosotros, les pedimos acercarse a la planta baja para hacer la toma oficial de la fotografía y queremos que ustedes sean parte de ella como lo han sido de este gran evento. Un aplauso para todas ustedes como participantes especiales de este curso taller. Nuestros fotógrafos se van a ubicar en la parte de arriba del escenario para poder tomar la fotografía final de este gran curso taller Paridad Libre de Violencia. Ok, voy a estar grabando, voy a quitar la pantalla. Todas y todos acompáñenos a la planta baja para poder tomar esta fotografía. Y recuerden utilizar en sus redes sociales el hashtag que nos compartía la consejera Roselvi: sin ti no somos todas. Nuestras autoridades les invitan a subir al escenario para que sean parte de esta toma fotográfica. Así que todas nuestras amigas que se encuentran aquí reunidas, acérquense por favor al escenario para formar parte de la foto final del curso taller Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género.